La sospecha que siempre había en el campo era, es verdad que pueden ser los primeros gentes, vamos a llamar, vivos o similares, fósiles de aquel mundo. Es un poco un bofetón que nos ha dado el darnos cuenta que lo tenemos debajo de nuestras narices, o mejor dicho, dentro de nuestras tripas. Todos estos ARNs que estoy encontrando, que no tienen principio y final, hemos visto que se acumulan unos niveles muy altos, estamos hablando de miles de moléculas en el interior, pero tampoco sabemos si las excretas. E imagino que en la carrera de un investigador el realizar un descubrimiento de este tipo debe ser algo impactante, ¿no? Hemos levantado un poco la alfombra y hemos visto esto y ahora está un poco todo por hacer. Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. ¿Qué significa para la ciencia descubrir algo que ha estado oculto dentro de nuestro propio microbioma? Hoy exploramos un descubrimiento que amplía nuestra comprensión del mundo microscópico, los obeliscos. A primera vista, estas diminutas moléculas de ARN podrían pasar desapercibidas, pero su existencia abre nuevas preguntas sobre cómo funciona la vida en sus niveles más básicos. Recientemente, encontrados en el microbioma humano y publicados en la prestigiosa revista Cell, estos elementos genéticos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la vida microscópica y su impacto potencial en nosotros mismos. Para ayudarnos a entender mejor este fascinante hallazgo, hoy contamos con la presencia de Marcos de la Peña, investigador español especializado en ARN y una de las personas detrás del descubrimiento de los obeliscos. Originario de Valencia, Marcos ha dedicado su carrera a la biología molecular y la virología, trabajando en instituciones como el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Una colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Su trabajo ha abierto una ventana a este nuevo y misterioso mundo. Entonces, en esta conversación hoy intentaremos desentrañar qué son los obeliscos, cómo se encontraron y por qué son tan relevantes. Bueno, pero lo primero, dar la bienvenida a Marcos. Hola Marcos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Horacio, buenas tardes, gracias por invitarnos y por el interés en el trabajo. Y gracias a ti por aceptar. Bueno, la primera pregunta que te haría, creo que es la más difícil y la más fácilmente comprensible de hacer sería, ¿nos podías explicar en tus palabras qué son estos obeliscos? Bueno, en dos palabras no voy a poder, eso sí que lo tengo Correcto. claro, es relativamente complejo y a la vez sencillo. Es un poco Sí, sí. vamos a imaginarnos como que la biología y la vida es un conjunto de organismos de todo tipo y tenemos pues dentro de esa escala biológica que es pues de lo más grande a lo más pequeño que vamos a imaginarnos, esto sería pues un nuevo peldaño. Y además es un peldaño que está en Ujú. un sitio también complicado porque sabemos lo que es la vida y tenemos más o menos clara la definición de vida. Y hay un punto en el que este concepto de vida deja de existir como tal, es decir, se considera que no es vida, pues una cantidad de elementos, ¿cómo se llama?, genéticos, móviles, como son los virus y como son otros patógenos de ese estilo, que Ujú. pasan a esa especie de limbo, esa especie de zona gris, que algunos consideramos que es una forma de vida muy particular, pero es verdad que no es un ser vivo. Y esto sería pues un nuevo escalón dentro de esa especie de zona gris que, como digo, es conocida por estar formada por los virus, sobre todo. Hay otros elementos, es lo que llamamos la virosfera, hay muchos más elementos. Y este es un poco uno, y además uno muy particular por dónde se parece existir y por la cantidad de variantes y de especies que hemos descubierto en ese trabajo.
Ajá. Y si nos metemos un poco en las peculiaridades, así sé que es difícil de explicar, pero ¿en qué cosas se parecerían a elementos que ya conocemos como los virus y en qué cosas se muestran totalmente diferentes? Pues ahí es donde se puede definir bien los obeliscos, es decir, el concepto de virus es una cosa que todos tenemos muy clara, son unos genomas bastante pequeñitos que suelen tener normalmente una cápside y suelen tener una serie de genes. Es verdad que existen virus muy complejos, hay virus que son tremendamente complicados de imaginar como tal, como virus, que son los virus, por ejemplo, de algunas amebas que se llaman mimivirus, que tienen, en vez de tener lo que normalmente tiene un virus, son unos pocos miles de pares de bases o miles de nucleótidos que son de ADN o ARN, pues hay mimivirus que tienen millones de pares de bases y tienen montones de genes y prácticamente parecen un organismo vivo. Es verdad que les faltan pues, cosas tan claves como el ribosoma y Ujú. otras cuestiones. Pues a partir de ahí, si uno empieza a bajar dentro de esa escala de virus, pues empieza a encontrar que, pues, aparte de los virus de ADN, que son igual también los clásicos virus que todos conocemos, sobre todo en bacterias, los fagos, tenemos también virus de ARN, que es un poco también completamente fuera de lo que son los seres vivos. Usan un sistema genético, una molécula que es prácticamente no se utiliza como elemento genético más que en estos agentes. Y tenemos virus muy pequeñitos, algunos llegan pues eso, a unos 4.000, 3.000 y pico letras, nucleótidos, y a partir de Ujú. ahí ya empieza otro mundo, empieza un mundo de lo que llamamos agentes subvirales. Y dentro de esos agentes subvirales tenemos el escalón más pequeñito que conocíamos ya desde hace 50 años, un escalón un poco marginal que se describió, como digo, en los años 70 y que únicamente se habían encontrado que afectaban a plantas y son lo que se llaman los viroides. Los viroides son unas moléculas de ARN desnudo, no codifican ninguna proteína y se consideraban hasta ahora o se consideran todavía un poco lo que sería dentro de esta frontera de la vida y la no vida, pues el escalón más pequeño. Son unos solos cientos de nucleótidos y realmente, como digo, afectaban a plantas. Y estos obeliscos están un poco ahí entre esa tierra de nadie de viroides de plantas y los virus que conocemos clásicos de ARN que nos afectan a todos, incluido, por ejemplo, el COVID. Y ahí es donde hemos encontrado que tiene características de ambos mundos, pero con además sus particularidades, dónde se replican y la cantidad de ellos que existen. No sé si así queda más o menos claro lo que sería un poco lo más parecido. Sí, 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 la verdad es que es complicado de entender, pero con esto yo creo que aclara bastante, sobre todo a los que no somos pues, de este campo. Entonces aquí quería preguntarte también, cuando se inició esta investigación, ¿cuál era la, digamos, pregunta de investigación que se trataba de resolver o de responder? ¿Es que se tenía alguna sospecha de la existencia de obeliscos y se desarrolló la investigación para intentar detectarlos? ¿O se detectaron de forma fortuita en primer lugar y luego se realizó otra investigación para determinarlos? Pues era una mezcla de sospecha y a la vez también necesidad. Es decir, esto que he Necesita. comentado yo de los viroides de plantas son unos Ajá. agentes minúsculos, muy, muy pequeñitos, que se conocían unos 40, 50 especies y se entendían como una cosa tan, tan marciana que incluso mucha gente proponía que esto podría ser algo pues, reminiscente de cómo podría ser las primeras entes vivos. Tendrían que ser algo así, algo muy Mm, simple, algo de vaya. RNA y algo que existió probablemente antes de que surgiera la vida. La pregunta que todos se hacían es, bueno, vale, es verdad que existen estos viroides, existen muy poquitos Ujú. ejemplos, son muy particulares y solo están en plantas, y además en plantas con flores, las plantas más evolucionadas. Es un poco complicado Ah, de imaginarse que dice, bueno, estos viroides que tienen unas características muy particulares, como es un genoma de ARN y sobre todo características tan particulares como que sin codificar proteínas son capaces de infectar plantas, es decir, deben de utilizar toda la maquinaria de la planta para que los replique y como ujú. digo, solo existen en plantas, no tienen proteínas y tienen un genoma circular, que es una cosa también muy marciana, es decir, un RNA circular es una cosa muy, muy rara. Y luego, a Sí. su vez, tienen algunos incluso, en vez de proteínas, porque no tienen ninguna capacidad de codificar nada, tienen una especie de RNAs catalíticos, es decir, son una especie de proteínas hechas de RNA, que también es una cosa que todos pensábamos que podría ser un poco lo que les conecta con los primeros albores de la vida, los primeros pasos, tenía que ser un ARN que Ujú. hiciera todo, hiciera actividad catalítica y genética. Entonces, la sospecha que siempre había en el campo era, es verdad que pueden ser los primeros agentes, vamos a llamar, vivos o similares, fósiles de aquel mundo, pero solo están en plantas y era una cosa que pues un poco rompía un Claro. poco la gracia del sistema.
Y en los últimos años, pues hemos tenido un poco la suerte también de haber habido pues, un interés brutal también en buscar virus, porque la pandemia también ha traído al campo de la Ujú. virología muchos bioinformáticos, mucha gente, y nos hemos dado cuenta que tenemos pues una auténtica, lo que llamamos la librería perdón, la biblioteca de Alejandría, sería un poco toda la cantidad de información genética que disponemos de todos los experimentos que se hacen en todo el mundo a todos los niveles. Y ahí nosotros llevamos ya unos años haciendo un poco de trabajo, estudio de campo, de intentar encontrar qué más hay en esos datos genéticos, qué virus más hay y qué Ujú. otros agentes tipo viroide podrían existir. Y durante los últimos años Vale. llevamos ya un par de pistas, ya llevamos cosas que decíamos, ah, mira, hay otras cosas similares a los viroides, pero que no están en plantas. Ajá. Empezamos a encontrarlo en hongos. Y esto ya fue un poco, esto fue hace unos 2, 3 años, vimos, wow, esto puede estar extendiéndose, puede que estos viroides tan minúsculos, puede que estén en hongos. Pero nos seguía faltando un poco la conexión, un poco de lo que imaginamos que sería el santo grial que buscábamos era, ¿y si esto llegara a infectar a los organismos más sencillos que existen en el planeta, que Ujú. son las bacterias? Y ahí es un poco lo que nos faltaba. Encontramos unos cuantos, yo sobre todo el año pasado hicimos un trabajo fenomenal con un montón de informáticos y otros biólogos y encontramos que existen miles y miles y miles de estos RNAs circulares en las bases de datos. El problema es que están Ajá. muy, muy mezcladas. Las bases de datos, pues la mayoría de ellas son muestras, la mayoría de donde encontramos estos datos son muestras de tipo, vamos a llamar, medioambiental. Tenemos ahí muestras cogidas de los mares, que ahí puedes tener de todo, desde un alga hasta Claro. una bacteria o incluso los excrementos de una ballena que ha pasado por allí. Es decir, es una cosa Claro. imposible de saber quién puede ser los hospedadores de todos estos ARN, sobre todo circulares, que eran los que me interesaban a mí. Y aquí fue un poco la suerte que tuvimos, que la gente que me contactó de Stanford y que también estaban interesados, ellos quisieron también buscar mucho más específicamente, en datos más específicos, y ahí ellos ¡pum!, encontraron unos datos que fueron un poco Mm. la mina de todo esto. Fueron datos de tipo, vamos a llamar, de origen humano. Eran las heces de un montón de pacientes y de gente sana que habían analizado para otro trabajo y que utilizándolas nos permitió encontrar parte de estos RNAs circulares que ya teníamos alguna Ujú. pista en esos datos. Y a partir de ahí, a partir de una serie de datos muy concretos, de unos obeliscos ya muy concretos, empezamos a tirar del hilo y nos explotó un poco el mundo este que hemos encontrado, porque son muchos, muchos, muchos los que hay. No solamente están en nuestras heces, están en muchos más sitios. Ajá. Y no sabemos todavía si son todos de bacterias, pero en algún caso sí que hemos podido ya por fin encontrar hospedador, que es la forma correcta en castellano, hospedadores Ajá. concretos de estos agentes. Y son bacterias. Y esto es lo que ahora nos ha abierto un poco un campo a investigar realmente cuántos más de estos agentes existen en el planeta. Pues la verdad es que es súper interesante e imagino que, no sé, que en la carrera de un investigador el realizar un descubrimiento de este tipo debe ser algo impactante, ¿no? Porque por lo que estás contando, yo también me he leído el paper un poco por encima, todas estas primeras experiencias o resultados que tenéis en plantas y luego el dar ese salto tan grande. Primero tenéis vuestra sospecha en bacterias y luego pasar como que están en la microbiota o en el microbioma humano. Debe ser una sensación impresionante, ¿no? Cuando te das cuenta. Mm. Entonces quería preguntaros también cómo surgió este trabajo, porque por lo que estás comentando, vosotros estabais haciendo este estudio en plantas y demás, y entonces en algún momento os contacta esta gente que entiendo que son de Stanford para hacer esta colaboración. Esto era porque ya imagino que estarían pendientes de vuestro trabajo, del trabajo que realizabais en plantas y vieron un poco el potencial que tenían estas técnicas para aplicarlas al microbioma o por qué os contactarían a vosotros. Sí, bueno, el tema es que yo soy de los muy poca gente realmente trabajando en estas cosas raritas. Es una lástima porque ahora te das cuenta que Ah, hemos perdido tiempo. Hemos perdido mucho tiempo porque vaya. no hemos mirado ahí. Y es verdad que en concreto el grupo de Andrew Fire ahí en Stanford, ellos trabajan. Andrew Fire, él además trabaja en muchos temas, pero sobre todo trabaja en Caenorhabditis elegans, que es un gusanito como un modelo para Ujú. utilizarlo como, pues también está interesado en el RNA o el ARN en muchos aspectos. Él en concreto además trabaja sobre todo, descubrió y le dieron el Nobel por ello, es un proceso de degradación Ostras. del ARN de interferencia que se llama, sí, o silenciamiento génico. Y él un poco, bueno, después de ese trabajazo que hizo en los años 2002, 2004, le dieron el Nobel en 2006 y él dedica su Vaya. laboratorio a eso. Pero aparte tiene también intereses pues, un poco de todo tipo, más básicos también en virus
Y un poco que vino también lo que es el primer autor del trabajo, que estaba interesado mucho en el tema de los agentes, vamos a llamar, raritos, en los agentes circulares Ujú. mínimos como los viroides. Él conocía mi trabajo previo también, porque yo esto también, lo bueno es que claro, es bastante más complicado. Yo tengo también cosas que yo he ido buscando de estos tipos de ARNs circulares que están, muchas veces los podemos ver codificados en los genomas. Hay una cosa que son también muy espectacular y muy bonita, que es que podemos encontrar que estos, vamos a llamar, estos organismos en algunos momentos han Ujú. logrado incluso permanecer, vamos a llamar, vivos, perpetuándose en los genomas. Lo que hacen es, en algunos casos, infectar Wow. genomas de plantas y de animales. Hay muchos animales que tienen estos RNAs circulares pequeñitos, vamos a llamar parecidos a los obeliscos, pero vamos con otras características. Y lo curioso es Ajá. que él decía que si hay tantas cosas, ¿qué nos queda por ver? Entonces ellos contactaron y estuvimos haciendo pues diferentes colaboraciones para intentar buscar, pues, como digo, como vamos un poquito sin fijarnos en datos concretos, vamos un poco a lo masivo, intentamos peinar contra Ujú. más datos mejor. Es verdad que empezamos a tener muchos datos, pero se nos iba un poco lo que podían ser los hospedadores. En los últimos artículos, además, teníamos unos competidores también ahí en Estados Unidos que estaban dándose cuenta que había cosas que nos estábamos acercando a la misma vez. Y un poco fue, ya te digo, el golpe de suerte fue que mientras yo estaba también buscando, sobre todo en cuestiones más de tipo medioambiental y en datos un poco más mezclados, él, el chico Iván Celudez, el primer autor, le dio por mirar en datos muy concretos como fue el del microbioma. Y lo que encontró ahí Ajá. en sus análisis coincidía con parte de los que yo ya tenía, porque yo tenía un montón de estos agentes ya descritos en un paper anterior. Lo que pasa es que son tantísimos que yo no podía tampoco abarcar dónde podía Claro. estar cada uno y sobre todo, como te digo, venían de muestras pues muy complicadas, porque son pues Ujú. muchas eran, por ejemplo, de aguas fecales. Hay gente que se dedica a irse a las plantas de aguas residuales y analizar qué hay allí. Y ahí, por ejemplo, Ya. podemos encontrar muchos obeliscos, pero claro, yo tampoco conectamos en ningún momento que esto pudiera venir de microbiomas animales, que luego lo que sí que vemos que es muy Claro. habitual. Y teníamos muchas muestras pues, de aguas marinas, dulces, incluso suelos. Es muy típico también hacer análisis de suelos y hay algún tipo de bacterias que acumulaban estos bichos, pero ya te digo, teníamos tantísimos y de hecho tenemos muchos más todavía por intentar entender. Y él fue un poco ahí Ujú. la suerte de decir, pues oye, si tenemos aquí unos datos humanos y me están saliendo estos, además en una variante distinta. Él Claro. también, a nivel técnico, hay cosas ahí curiosas y es un poco cuando nos pusimos todos a mirar estos en concreto y todavía nos salieron muchísimos más de los que Ujú. creíamos porque ya a nivel bioinformático también las herramientas son brutales lo que se puede llegar a hacer en poco tiempo porque empieza a salirte, como quien dices, es muy gratificante el trabajo. El trabajo en el laboratorio es también bonito, pero es como más progresivo. En el caso de la bioinformática, lo Ujú. bonito que tienes es que empiezas a tirar del hilo y en cuestión de minutos, horas, empieza a salirte delante de ti toda una cantidad vamos a llamar, de genomas que además tienen unas características particulares. En mi caso, además, tienen características, como digo, esto que comentaba antes de hernias catalíticos, que es lo que más me llama a mí la atención de estos agentes que son capaces de utilizar el ARN para muchas más cosas. Pues en estos casos Ujú. aparecían por todos lados y eso es lo que empezamos a ver, que teníamos que darnos mucha prisa porque sabíamos que Claro. era tan claro el resultado. Una vez lo vemos ya todo ya construido, digo, hemos de irnos rápidamente porque sabemos que más gente estará detrás. Claro. Y La ahí carrera por es perseguir. un poco triste que tengamos que competir a este nivel, porque si te quedas fuera te quedas sin nada, pero había Claro, que, claro. había que darse prisa porque realmente, y ahí tuvimos la suerte también, yo creo que ayuda mucho tener a alguien con un buen nombre y con un bagaje como Andy. Es decir, él es un crack, además nos ayudó con una serie de cosas que también nos dejó frío. A mí por lo menos me sorprendió que un señor que no Sí. controla igual de un determinado tema, enseguida se pone y se hace el number one en un momento, se hace un experto. Es una cosa que se agradece. Y así pudimos también un poco, ya digo, a nivel bioinformático sacarlo todo y luego, con un poquito ya de esfuerzo ya más de tipo laboratorio, pues por lo menos comprobar una serie de cosas, pero también he de dejar claro que esto está por hacer. Es decir, lo que hemos encontrado es, Claro. es un poco un bofetón que nos ha dado el darnos cuenta que lo tenemos debajo de nuestras narices, o mejor dicho, dentro de nuestras Ujú. tripas. Y lo Claro. curioso es que luego dices, pues que ahora, ¿qué hace esto y cómo funciona esto y cómo narices vamos a entender cuál es el funcionamiento y la función también? Claro. A mí una de las cosas que me ha gustado del paper es que al final, en las últimas páginas, creo que era después de la parte, bueno, después de la parte de discusión, hay una Ujú. parte que se llama limitaciones del estudio. Y Sí, entonces esto ahí lo está tenéis, haciendo, esto es una cosa que hace ahora Shell desde hace ya
unos números, no sé si hace un año o 2 años que empezó a poner sí, las limitaciones de los estudios que se demandan y que ahí teníamos nosotros muchas posibilidades de extendernos porque son muchas las que tenemos, es verdad. Y eso es lo que Claro, piden ahora claro. en vistas, sí. Correcto, para mí, a ver, en descubrimientos tan nuevos es lo más normal y lo más lógico que hayan todo este tipo de cosas por hacer todavía. Y bueno, imagino que habrán muchísimas publicaciones y vías de trabajo aquí todavía, pero me ha gustado muchísimo porque luego en algunas otras revistas, en trabajos no parecidos, he visto a veces como que abren un campo totalmente nuevo. Y en esa primera publicación ya lo cierran y sientan cátedra, lo cual Mm. también es complicado. Entonces yo creo que esto es un poco por la realidad, ¿no? De ver que hay muchas vías todavía que se pueden tratar. Sí, ¿no? Entonces aquí, Es bueno, que... mm. Sí, sí, dime, dime. de lo que has estado comentando, hay una duda principal que me queda, y esto es por desconocimiento del campo. Bueno, yo me dedico a la bioinformática, pero no a la que habéis trabajado aquí, sino a la bioinformática estructural, que Ujú, básicamente es química. Entonces, este campo no lo controlo tanto. Y bueno, por lo que comentabas, habéis estado procesando y analizando todas esas bases de datos, pero para detectar estos obeliscos, ¿cómo funciona exactamente? ¿Tenéis que saber dónde buscar o ya teníais una idea del tipo de cosa? No, no lo sé, por si puedes detallar un sí, poco sí, sí, cómo... no, sí, te puedo comentar. Además, es como siempre, claro, uno lo ve de fuera y dice, uy, esto es muy complicado y es una cosa muy compleja, pero hay unas características que tienen estos obeliscos y en general todos estos agentes que Una, yo una trabajo. firma, una firma, una huella a lo mejor de Tienen determinado varias, tipo. tiene varias huellas, Tienen pero varias. Ah, la primera que podemos, por ejemplo, utilizar y muy sencilla. En este caso estamos hablando de algo que, como he dicho, son genomas de ARN. Cuando hablamos de un genoma de ARN vale. significa que no existe como ADN. Entonces, una manera fácil de filtrar también es cuando uno hace un estudio pues eso, pues coge una muestra de suelo Ah, y lo vale, que hace ok. es ver los ácidos nucleicos y puede hacer pues, Ujú. un análisis del ADN que hay ahí y del ARN. Y cuando Ah, uno luego ujú. compara eso, normalmente todo o casi todo el ARN que aparece en una muestra viene de su parte de ADN, es decir, está codificado en ADN. El ARN siempre ha sido una especie de intermediario, a excepción de esos agentes que, como comentaba antes, están en la frontera de la vida y que son de ARN puro y que nunca llegan a formarse en ADN. Es verdad que hay agentes tipo los retrovirus, tipo el SIDA, que sí que pasan por una fase de ADN y por tanto podemos encontrar ADNs insertados en el genoma o algunos otros bichos, pero los virus de ARN puros y duros o los viroides o estos obeliscos no tienen más que ARN. Entonces uno puede ya filtrar y decir, vale, estos agentes que estamos viendo en esta muestra son completamente novedosos, no existe un ADN, una contraparte de ADN. Es un primer filtro que Ujú. te permite destacar. Pero Vale, luego además tienen ok. curiosidades como las que he comentado, que es una cosa muy tonta, pero que un ARN normalmente, el 99,9% de los ARNs que existen en la naturaleza, pues una cosa como que tener principio y final, eso es clave. Es decir, tiene un principio que se Ya. llama el tremo 5' y un final que es el 3', porque así son las moléculas de ARN en su gran mayoría. Y nosotros, de lo que decía de unos años, estamos aprovechando es estos agentes que tienen una estructura circular y que eran hasta hace muy pocos años lo hiperexcepcional, pues ahora si uno empieza a buscar esas moléculas que no tengan principio y final, y es un truco informático y a la vez un truco biológico. Vale, claro. Cuando uno coge Ujú. una molécula circular, pues como no sabe dónde empieza, pues el programa informático empieza a hacer lo que se llama ensamblar, bueno, el sistema de secuenciación tiene sus características, pues lo que hace no Ujú. sabe dónde empezar y te empieza en un punto y empieza a construirte lo que es el genoma en concreto y no acaba nunca. Entonces los programas informáticos o se lían o hacen algún truco como decir, aquí parece que no acabo nunca porque no encuentro el final. Vale, Entonces, claro. esto es una manera también muy buena de poder filtrar de golpe y porrazo y te dices, vale, todos estos ARNs que estoy encontrando, que no tienen principio y final, porque tienen una característica que es pues, una repetición, una cosa por el estilo, pues esto nos permite ya filtrar y nos quedamos ya con solamente los que serían Ujú. posiblemente circulares. Y ahí pues podemos Ok. ir aplicando más y más filtros, pues, como las características que he contado en este caso, por ejemplo, que tenga una estructura. El nombre de obelisco viene porque este ARN además pues, no es un ARN normal como la mayoría de los ARNs que tienen una secuencia muy concreta para dar una proteína, sino que es que además su evolución les hace que sean autocomplementarios. Es decir, lo que parte de la molécula del ARN es, por decirlo de una manera, especular a la otra parte. Es decir, es como que la mitad y la mitad Ujú. se autocomplementan. Tienen una secuencia que tiene que ser muy parecida, o mejor dicho, muy complementaria. Esto, las reglas básicas que tiene el ADN y el ARN, que es la guanina y la Sí. citosina, tienen que emparejarse. Pues esto es un poco lo que los obeliscos también durante su evolución han hecho que
formen esas estructuras. Y eso también lo podemos utilizar como filtro. Cuando hemos tenido un montón de moléculas circulares, en este caso además lo que se hizo con los obeliscos fue filtrar a ver si había alguna que tuviera esta estructura y nos salió enseguida, en el caso de los tratamientos, en el caso Ujú. de las secuencias estas de heces humanas, ahí empezaron a aparecer 2, 3 moléculas muy claramente, además a un nivel bastante claro en algunos pacientes, en algunos sanos también, con esas estructuras tan alargadas que también recuerdan a otros agentes como los que he comentado, los viroides también suelen utilizar esto y se propone que es una manera que tienen estos ARNs de hacerse pasar por ADNs. Es un poco una especie de doble hélice falsa y además que se cierra Ujú. por extremos para que sea circular. Es una cosa un poco, pues, particularidades que nos permiten un poco, pues, ir filtrando y ir descubriendo maravillas en el sentido de que en Vale, este caso es muy claro, eran obeliscos, pero tenemos muchos otros que no sabemos ni dónde estarán replicando si tienen otras características parecidas claro. o similares. Sí. Claro, sería una especie de segunda parte del estudio. Bueno, habéis aplicado todos estos filtros, pero por ejemplo, si quitaseis uno de esos filtros, como este que habéis comentado de la circularidad, o como lo llaméis, os saldrían muchas otras estructuras que también serían de ARN, etcétera. Sería interesante echar un vistazo a todas ellas por si están relacionadas de alguna manera o si Muy son buena, algún muy buena. otro. ¿Sí? Muy buena pregunta. Básicamente te puedo decir que el problema que tenemos actualmente es que el 99,9% de lo otro que vemos es tan variopinto y tan complicado que hasta que Ajá. nuestra imaginación no nos diga, esto claramente va a ser algo nuevo. Esto, de alguna forma, digo, sabíamos que existían círculos, llevamos unos años que los círculos, y nos ha permitido ir por ahí, por ese hilo, y hemos sacado estos. Ahora, como te comentaba antes, esto ha sido un tortazo, es decir, es que no estamos realmente mirando toda esa especie de, vamos a llamar, de materia oscura que tenemos en la Madera oscura. genética. Es como una especie de, vamos a llamar, agujero negro en el que hay de haber muchas Claro. cosas y tenemos que imaginarnos lo que puede ser. Yo estoy convencido de que esto puede ser el primer paso para el descubrimiento de nuevas entidades que no sean ni tan siquiera comprensibles a lo que conocemos. Lo digo los círculos, Mm, como he contado los viroides, pero también existe otro agente muy raro que se conoce también desde los años 80 que era único y exclusivo y lo conocíamos porque nos provocó la hepatitis D. Y la hepatitis D es un virus muy ajá. extraño que se llama el agente delta, que funciona como una especie de virus satélite y se parece mucho, entre comillas, a un obelisco porque tiene esa estructura también muy alargada, es circular y también tiene estos hernias catalíticos o ribocimas que le permiten, pues, replicarse. Y esto es una cosa que era muy marciana también y estaba olvidada y ahora cada vez que empezamos a mirar en estas bases de Mm, datos, encontramos más en más organismos. No se le había hecho mucho caso y es como lo fácil, es decir, en este caso es fácil filtrarlo por ese tipo de características, circularidad pero que en lo que tú dices, es decir, si no buscamos ese filtro de la circularidad, buscamos algo como linearidad, pero que intentemos buscar, pues, en otro filtro, pues, ¿qué debemos de buscar? Pues una proteína que tenga que ver, en el caso de los obeliscos nos ha descubierto una nueva familia de proteínas que no hay nada en el planeta que se les parezca, es decir, es algo exclusivo de todos estos bichos y qué hacen ujú. no lo sabemos, pero vemos claramente que están conservadas tanto cogidas en, ya te digo, en las heces de un señor de Massachusetts como probablemente en muestras de hielo de la Antártida. Y esto es algo que dices, no tiene nada que ver a nivel de secuencia. Claro. Uno parece que no ve ningún parecido de secuencia, pero ve el obelisco, tiene la misma forma, y ve la proteína, sobre todo a nivel estructural, es la única manera que también nos permite un poco ahora seguir la pista, y el plegamiento de estas proteínas, una cosa que podemos ahora también bioinformáticamente determinar, Ujú. pues vemos que es prácticamente la misma, es decir, que qué hace no lo sabemos, pero claramente lo mantiene el obelisco para probablemente su supervivencia o su replicación. Guau, es súper interesante. A mí lo que también me sorprende muchísimo es que, bueno, a veces la gente desde fuera tiene la percepción de la ciencia como de algo cerrado y de que funciona perfectamente. No es que funcione mal, pero estamos en 2024 y vosotros habéis hecho un descubrimiento sobre cosas que no se conocían para nada, ¿no? Entonces, esto para mí, bueno, lo que quiere decir en este tipo de investigaciones, siempre, bueno, siempre, muy a menudo van saliendo cosas totalmente novedosas y que antes pues se desconocían. Veremos por lo que es para el campo y las cosas que van saliendo pues después, ¿no? Entonces aquí, por lo que estás comentando, yo he intentado seguir un poco el paper, pero como no soy del área, hay algunas cosas que me han costado un poco. Y Mm. bueno, cosas que estás comentando tú, por ejemplo, no se conoce todavía la función,
se conoce Ujú. la relación con todas estas proteínas que tú estás comentando. O sea, es sorprendente, ¿no? Eh, y entonces no se sabe nada. No se sabe, por ejemplo, el impacto que podría tener en la comprensión de la microbiota humana, porque por lo que he leído, lo que no se sabe todavía se han detectado, pero no se sabe si, por ejemplo, y perdona si digo alguna barbaridad, no se sabe si están dentro de las bacterias o fuera de las bacterias o ya en qué parte están, porque con estas técnicas los obeliscos se detectan, pero de momento no hay más datos acerca Mm. de dónde están. Sí que habéis hecho este estudio de ver que en diferentes partes del cuerpo, en los diferentes microbiomas, están ahí presentes, pero faltan esos detalles. No sé si imagino que os habéis planteado hacerlo o no sé. Y no, aquí el problema es qué tipo de, es decir, el parecido que nos ha costado mucho también encontrarle un poco un hueco con lo que conocemos. A mí me recuerda mucho, pues, lo que he dicho yo, agentes infecciosos, pero es verdad que no tienen la Ya, pinta de ser fácilmente transmisibles. Tiene pinta de, por lo poco que hemos hecho en el laboratorio, es que van con la bacteria de una forma, vamos a llamar, no sé si es mutualista o simbiótica, es decir, parece que la bacteria se va dividiendo y a medida que se va dividiendo, pues siempre que se divide deja obeliscos en la progenie, es decir, las dos bacterias que se forman en su fisión, pues van teniendo obeliscos y se siguen manteniendo. Hemos visto que se acumulan unos niveles muy altos, estamos hablando de miles de moléculas en el interior, pero tampoco ujú, sabemos si las excretas y cuando muere la bacteria esos obeliscos pueden llegar a entrar a otra bacteria, esto tampoco lo conocemos. Sí que hemos visto que los puede perder. Si en una determinadas condiciones de laboratorio uno crece muy rápido la bacteria, pues parece que la bacteria en algún momento, en ese proceso de división, una bacteria lo pierde, no tiene la división, no se lleva obeliscos la nueva bacteria y deja de tener ujú, obeliscos en su interior. Entonces esta bacteria está, por decirlo de una manera, curada. Lo más curioso también es que en el laboratorio la bacteria curada y la bacteria, vamos a llamar, infectada o conteniendo al obelisco, no tiene ujú. diferencias notables. No, a nivel biológico pues, parece que la bacteria es igual de feliz y contenta, se divide de la misma manera y no parece que le afecte, pero son condiciones muy raras. Esto lo hemos hecho con una bacteria como un estreptococo, que es el Ah, único que hemos claro, podido determinar que está en nuestra boca y que en su situación, vamos a llamar normal, pues crece en unas condiciones muy particulares, con otras bacterias alrededor, con otras situaciones, en otra temperatura. Y nosotros lo que hemos hecho es en el laboratorio intentar, pues, hacer un crecimiento, condiciones, vamos a llamar, perfectas, ujú, todo el alimento que quieras, y es verdad que la bacteria no tiene ninguna diferencia. Nos sorprende que no haya no le afecte tener, vamos a llamar, un agente de RNA que está quitándole recursos, ¿no? Porque estamos hablando de miles y miles de moléculas claro. en cada bacteria. Entonces, suponemos que algo debería o bien quitarle a la bacteria o bien aportarle, que también nos queda la duda porque no sabemos si estas Ajá, proteínas que están funcionando probablemente en la replicación igual le dan también a la bacteria alguna diferencia o en su condición, vamos a llamar, de microbiota, pues también pueden estar igual ayudándole en algo en la biología e incluso también nos ajá, planteamos que en algunos casos estas proteínas pueden también de alguna forma estar influyendo en es decir, esto puede dar algún tipo también de reacción en nuestro sistema inmunitario, ah, pueden claro, reconocer a una u a otra bacteria según si tiene o no obeliscos, porque esto, pues, la bacteria cuando se rompe van a liberarse esas proteínas también que usa el obelisco y probablemente en buen número. Pero como claro, decías, claro. estamos en el principio, es decir, hemos levantado un poco la Ujú, alfombra y hemos visto esto y ahora está un poco todo por hacer. Sobre todo el tema que también me gustaría dejar claro es el tema del hospedador. Es decir, hemos visto un caso como es este tococo en la boca, hemos visto que la mayoría de la población lo tenemos. Este estreptococo es un clásico estreptococo de nuestra boca. Y lo que vemos es que más o menos la mitad de la población que hemos analizado sí que la tienen, el obelisco, en su estreptococo, pero la otra mitad tiene el estreptococo sin el obelisco. Y lo mismo ocurre en el ujú, caso de los intestinos. Hemos encontrado que hay 5 o 6 variantes distintas clásicas, pero solo un 7-10% de la población lo detectamos. Y en algunos casos, pues puedes detectar durante todo un año que la persona, pues sí, lo sigue manteniendo esa bacteria o esa infección de obelisco. Pero hay personas que lo tienen solo un poco al principio del año, por ejemplo, que se ha hecho el análisis y luego después lo pierden. Y muchas otras tampoco tienen ningún obelisco en ningún momento. Y luego la ajá, correlación, obviamente, en este caso, por ejemplo, de las intestinos, sí que buscamos, pues eran gente que habían hecho un estudio de diferentes enfermedades digestivas, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, claro, y lo que vimos es que el porcentaje de gente con o sin obeliscos era igual tanto en enfermos como en los sanos, con lo cual tampoco hemos encontrado claramente, pues mira, el obelisco está implicado, que eso sería un poco también el siguiente claro, paso, si claro. encontramos alguna cosa que realmente sea Ujú. importante
Yo creo que con la cantidad de claro, enfermedades sin etiología que conocemos, o no te extrañe que totalmente. alguna igual nos dé una sorpresa y veamos que hay una correlación, Ujú. porque esto es algo relativamente abundante. En el caso, por ejemplo, de las bacterias de la boca, es brutal los niveles de acumulación. Estamos hablando de una sola bacteria, acumula muchos, muchos miles de estos obeliscos en cada una. Claro, entonces, bueno, luego veo también en la publicación, bueno, se ve fácilmente en la figura 6. Se representan diversas proteínas relacionadas con el obelisco, pero claro, estas proteínas no es que se hayan determinado de manera estricta experimentalmente, sino que No. son predicciones estructurales. Ujú, Ese campo sí que lo controlo. ujú, Entonces, eh, lo que me pregunto, claro, no se sabe, es difícil saber, ¿no? Esas proteínas, qué función podrían tener. Pero también es cierto sí, que a día de hoy, no sé si os lo habéis planteado, por ejemplo, no recuerdo si ha sido el premio Nobel, sí, el premio Nobel de Química de ujú, 2024 ha sido a David Baker y sus colaboradores por la creación de las herramientas que permiten predecir la estructura de estas proteínas, pero ujú, también hay en camino diversas herramientas bioinformáticas, pero de bioinformática estructural, que lo que permiten es de alguna manera simular la posible interacción de una proteína A con una proteína B. ujú. Entonces, no sé si os habéis planteado realizar alguna exploración de ese tipo, que en este caso es mucho más costosa computacionalmente, porque claro, todas las proteínas del genoma humano frente a el número que habéis sacado aquí, que no sé si serán, no sé el número exactamente, 100 o miles, son muchas combinaciones, pero quizás si Ujú. uno fuera un poco a ojo por alguna sospecha, no sé, imagínate que alguien dice, pues tengo alguna sospecha, por decir algo, en relación con el Alzheimer o ciertas Ah, interacciones ujú, proteína-proteína. No sé ujú. si os Sí, sí, no, plantearíais eso algo así. obviamente el tema que dices tú es verdad que sería un poco arduo llegar a entender si hay alguna posible interacción específica. Se puede hacer hoy en día, la verdad, es lo que dices. Herramientas como AlphaFold 3, por ejemplo, es brutal ya la capacidad que tiene de detectarte. En este caso, pues te digo, lo más curioso que tenemos nosotros en nuestro primer descubrimiento es que esperábamos encontrar al menos alguna proteína parecida. Tenemos una Parecida. colección Mm. de proteínas tal brutal ahora determinadas, y ya AlphaFold lo bueno que tiene, o las predicciones ya no solo es que sean más o menos fiables, que además te dan un grado de verosimilitud, es decir, la seguridad con la que te dicen esto va a ser así o no va a ser así, es bastante fiable. Cuando te dice que la proteína se pliega de tal forma alta, Mm. con alta probabilidad, pues por ahora no he encontrado todavía ninguna cosa que digas, no, ha fallado de lleno, ¿no? Lo tiene muy claro. Claro, La cosa es que muchas no tengan esa fiabilidad, pero también incluso aunque no la tienen, siguen teniendo el parecido entre todas ellas. Y nuestra duda es claro. qué hace, esta proteína, ¿Qué sobre todo hacen? además lo único que está conservado, creemos que un RNA y probablemente lo que tú estás comentando obviamente será un paso también que habrá que plantearse, si esto está en nuestra boca a unos niveles tan elevados y tiene la posibilidad de interaccionar con algo, pues hay enfermedades, sobre todo ahora hay una conexión muy, muy importante en microbiota y inflamaciones Ujú. cerebrales de todo tipo, pues eso sería brutal. Es decir, eso está claro que nosotros hemos probado, yo he probado también muchas cosas, pero es verdad que es un poco muy complicado llegar Ujú. sobre todo a creértelo. Si no tienes, por Claro, ahora lo que creo que nos interesa es saber por lo menos qué está haciendo. En el momento que veamos que haya algo claro, obviamente a nivel experimental, la gente que tenga probablemente más experiencia y instalaciones para llevar a cabo, hacer experimentos in vivo y poder comprobar si, o in vitro, si directamente entre claro. todas las proteínas hay una interacción clara o si hay una respuesta inmunitaria fuerte. Este tipo de cosas pueden ser, claro, claves para darnos de repente la pista. Ujú. Nosotros tenemos dudas. Me encanta todo lo que he encontrado, me parece increíble, sobre todo que no se haya visto hasta ahora, siendo tan frecuente como es, pero a la vez me da la sospecha de que igual es bastante más silencioso. El hecho de no haberlo encontrado hasta ahora pinta como Ya, que nadie ha encontrado una proteína rara o un agente raro en algún tipo de ya. las miles y miles de enfermedades y miles de estudios. Con lo cual, yo tengo Ujú. esperanza de que esto pueda dar muchas cosas, porque es verdad que es fascinante la cantidad de posibilidades que tiene, pero a la vez también me Ujú. extraña que llevamos, no sé, a nivel de conocimientos en virus son más de 100 años lo que conocemos ya los virus y Ya. viroides 50 años y ahora de repente que tengamos esto es como diciendo, pues igual es algo, ahí se comenta en el paper, es también una opción que también nos planteamos, si esto será algo más tipo plásmido, es decir, puede ser algo que las Ya. bacterias han ido manteniendo
y les da algo, una ventaja mínima. Tiene una proteína muy clara, es la oblina que nos une a todos los obeliscos, pero muchas de ellas, en el paper no se comenta, pero hay hay muchos obeliscos un poquito más grandes, un poquito más pequeños, que pueden tener una segunda o incluso una tercera proteína, y en algunos casos son proteínas que ya empiezan a parecerse a cosas que conocemos y que pueden ser como una especie de elemento genético que le aporta algo a la bacteria y quizás, o al organismo, al huésped, al hospedador que lo infecte, y quizás por eso se mantiene. Es decir, es como una especie de algo que Ujú. le dote de alguna ventaja. Pero como digo, todas las puertas están abiertas y ojalá mucha gente se una y Ujú. podamos. De hecho, hay Claro. dentistas que nos están contactando, dentistas Ah, interesados en claro. esto, porque se dan cuenta que es un tococo muy clásico, que da problemas de, además, es el Streptococcus sanguinis, que cuando pasa después de una operación bucal a la Ujú. sangre puede ser muy, muy malo. Pues la gente está muy interesada en saber si esto de los obeliscos quizás Claro. pueda dar. Pero queda mucho y esperemos poder estar Seguro, en. seguro. Seguro. Y por ir terminando, te preguntaría ya más a título más de nivel como investigador, ¿cuál Ujú. es la sensación, ¿no? Que se te queda como, no sé, sensación personal como investigador después de haber participado en un estudio de este tipo? Luego, bueno, primero hay que hacer el estudio, hay que hacer la investigación, luego hay que publicarla, ¿no? Porque luego, por ejemplo, aquí veo el paper lo recibió la revista en enero, se publica en octubre, ¿no? Pasa Ujú. un poco de tiempo en Muy todo este tipo de poquito, pues cosas, muy pero poquito, ¿eh? es poco, Yo ¿no? estoy Vale. no, hemos tenido, como quien dice, hay casos en los que puede ir mucho más rápido. Cell es una revista muy seria y con Ujú. muchos, vamos a llamar, es difícil publicar cosas con poca experimentación, y ahí hemos tenido suerte en que no nos han pedido demasiado y Ujú. los editores estaban convencidos de todo, y ahí tuvimos suerte. Pero yo tuve hace Genial. poco, hace 2 años ya, el 2022, una publicación de impacto en Nature, en el que encontramos también a nivel bioinformático muchas cosas, entre ellos los primeros agentes de estos raros que nos empezaban a dar ya un poco de información de que existían más, y eso tardamos 2 años en poder sacar la Dos publicación años. desde que se mandó Madre mía. a principios de, bueno, mediados después de la pandemia, pues estamos en 2020 y es muy complicado. Si no tienes a veces un poco de respaldo de nombres, es complicado Claro. publicar las cosas porque hay que dejar las cosas muy claras, y es un Ujú. proceso que sí, que puede llevar mucho tiempo, y a veces lo que ocurre es por lo que me ocurrió un poco también el año pasado con los competidores que un poco nos chafaron. Yo tenía también una cosa muy bonita, Vaya. encontramos miles y miles de estos RNAs circulares y de repente salió también en Cell pues un trabajo puramente bioinformático que nos dijeron en Nature, pues no, esto ya está publicado. Podéis, si queréis sacarlo, Ya. en una revista un poco, y tardas ahí pues eso mínimo un año. Es una cosa habitual en estas revistas. Así que yo creo que Ujú. hemos tenido un poco la suerte, y además tío, pues, sobre todo es lo espectacular que Genial. tiene. Tendría que acabar en un sitio así, un sitio espectacular Genial, también. genial. ¿Y cuál es la parte, digamos, que a título personal más has disfrutado de toda esta investigación y cuál es la que menos? Pues ver que crece un campo marginal como el que yo estoy trabajando todos mis años, a mí me ha gustado estos últimos años, ver que te contactan gente y encontrar de repente cracks, auténticos cracks informáticos que son capaces de darte soluciones que nunca hubiera más imaginado, o el hecho, por ejemplo, ahora de la computación en la nube, lo que se puede hacer hoy en día, en vez de Ujú. trabajar con un servidor correcto, como puede ser un servidor normal en un instituto de investigación, poder trabajar con miles y miles, decenas de miles de CPU simultáneas, teras de RAM y todo lo que quieras hacer a un nivel brutal. Eso Claro. me ha subido mucho, vamos, el gusto por la bioinformática, porque yo tampoco soy informático de base, Ah, soy no. químico. Y la Ah. química, obviamente, también hemos tenido bioquímica, pues siempre hay una necesidad informática, pero ahora es ver toda esta gente que empezó a interesarse. Es un Ujú. poco agridulce porque te das cuenta que también sabes muy poquito y tienes que Ujú. depender de ellos para muchas cosas, pero te encanta ver que cuentan con todo lo que conoces. Vamos un poco mano a mano, y eso es algo que, la verdad es que ver que se abre sobre todo un nuevo campo completamente nuevo, y que, vamos, supera todas mis expectativas e imaginación. Yo tenía claro que algo más habría, sigo teniendo mi interés en encontrar más de estas cosas raras en muchos sitios, pero vamos, haberse encontrado semejante tesoro y sobre todo Ujú. relacionado con cosas tan importantes, y la microbiota humana, es decir, es probablemente el microbioma más estudiado y analizado, que de repente encontramos Ya. algo tan particular aquí y dices, pero vamos a ver qué, la pregunta es ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por saber un poco lo que Claro, decías claro. tú?
qué filtros o qué tipo de estrategia hemos de utilizar para ver qué nos queda. Yo estoy convencido de que saldrán secretos bastante más interesantes que probablemente también nos Ujú. permitan explicar pues, toda esa cantidad de dudas que tenemos pues eso, por ejemplo, el microbioma, que yo tampoco lo tenía muy presente, sabía que obviamente es clave en nuestra biología, pero ahora te das cuenta que dices que, madre mía, ahí tenemos una cantidad de Ujú. conexiones posibles que es increíble. Claro. ¿Y cuál sería la cosa, digamos, que menos te ha gustado del proceso de investigación de todo este proyecto? Pues en concreto, en mi caso, el darme cuenta que llevaba ya 10 15 años con esta historia bastante, ¿no? Creciendo poco a poco, pasito a pasito, y ahora que parece que das un poco un punto de diferencia y te encuentras en, no sé, en un poco en la vorágine de grandes publicaciones, mega cracks de la investigación mundial interesados en el tema, pues encontrarte con que la poca financiación que tenías, por ejemplo, en mi caso Claro. pertenecemos al sistema español y Europa Ujú. había tenido problemas para financiarme en Europa, pero en España solía tener un mínimo de financiación, pues ahora, este último año, me encuentro con que deciden que ahora ya esto no es interesante y eso sí que me rompe un poco Vaya, los esquemas porque dices, "Buah, ahora tengo que esperar un año y un poco te quedas la ya, sensación de que lo poco que puedo hacer ya. yo igual, pues me tengo que dedicar solo a la bioinformática pura y dura porque no puedo ni mantener a la gente, pues tenías 2 personas en el laboratorio, tenías un poco Ujú. una financiación mínima y que tus compañeros o más o menos el ministerio que más o menos había apoyado, pues también pues te rompen, se te rompe un poco, te deja un poco el alma a los pies y Ya, dices, pero esto es complicado claro, ahora que me porque paréis ahora. sí, porque cuando dices que no hay interés, quiere decir que en las convocatorias que solemos enviar los proyectos, que de repente los evaluadores dicen que no es algo llamativo o cosas de este tipo. Sí, bueno, aquí en mi caso ha sido, no sé, me he encontrado algunas excusas un poco peregrinas de que Ya, explicas el trabajo, explicas lo que vas a hacer, y entonces empiezan a decir, uy, esto es muy ambicioso, esto es ya, demasiado claro. amplio, no parece que están pensando que sigas con tus proyectos más muy, muy concretos y yo, pues obviamente, Mm, tengo un par de ideas vamos a ver, de lo que voy a trabajar, pero no voy a cerrarme, pues a ver cualquier cosa en colaboración o sin colaboración, pues para intentar pues, buscar en todas partes un poquito pues lo que pueda dar de sí, porque hay mucho por hacer y no voy a quitármelo. Y que de repente te diga pues, algún evaluador te diga algo un poco negativo y parece que mm, luego las comisiones, porque tienen que repartir el poco dinero un poco igual que disponemos, lo claro, usen como excusa diciendo, ah, pues vale, y luego te permitan un claro. poco también alegar y tú intentas decir, oye, pero vamos a ver, que si estoy financiado vosotros estáis financiando Ujú, 14 años seguidos esta investigación, ahora justo creéis que es el momento de pararla y se dan cuenta que igual, claro. ah, pues igual no es el momento, pero pues no te ha tocado. Y es un poco la sensación que dices, esto es Sí, sí, una lástima, ¿no? Y piensas, si me hubieran parado antes lo hubiera entendido, pero ahora lo piensas y dices, claro. "Ah, ¿a quién habrán parado? Porque a mí me han permitido llegar hasta aquí y habrán parado a gente que igual, pues no sé, hay gente que sabes que conozco, a gente ahí en Alicante, me ocurrió conocer a Francis Mójica y descubrir el Ah, sistema CRISPR y me lo comentó hace ya unos años que el primer premio que tuvo, vamos a dar el premio de forma irónica, fue que le denegaron también por la financiación en los proyectos y le dejaron, ostras. Madre mía, pero ¿cómo es posible? Ah, porque es una madre cosa mía. demasiado extraña, CRISPR, te has inventado una cosa y además no tuvo tampoco la suerte de tener igual gente así fuerte que le permitiera publicarlo bien. Claro, Claro, te quedas así diciendo, es que esto debe estar ocurriendo constantemente. Cuando no te sales un poquito de la norma o haces algo un poquito extraño, como que eres el muñeco perfecto para decir, ah, mira, pues aquí lo quitamos, que está un poco ya. perdido, no está haciendo lo clásico. Y entonces eso te da un poco de pena porque dices, "Buah, ¿cuántos casos habrá así que se quedan un poco ahí olvidados Sí, porque sí, probablemente porque no hay dinero. Y aquí el problema que yo veo sobre todo es que la financiación está bastante pues, limitada para la cantidad de gente que hay y claro. tienen que elegir un poco ese escaso 1% de PIB a dónde se dedica, que es un poco lo Sí. que también intentamos defender ahí en el programa de la televisión, porque veíamos que es necesario, ¿no? Que haya un poco de más Claro, investigación básica, es fundamental. claro, claro. Yo vi un poco del programa que se habían grabado y lo que me gusta también es sobre todo la sensación de que mucha gente no la tiene, pues de todos los problemas que hay, que estás comentando tú, de financiación de la investigación, que todos los que Ujú. estamos en el campo conocemos, pero la gente de la calle no. Entonces, a mí me parece que ese mensaje ha llegado bastante bien a la Sí, sí, gente. no, es algo, pero es una historia tan larga, la precariedad, yo con Ya, 40 años o algo así, pues te estabilizas y parece que dices, ah, por fin.
Pero claro, tienes tus Ya. problemas luego de todo tipo. Pero es que luego ves que Claro, sigues claro. tirando de gente de laboratorio. Yo sigo contratando a gente que tiene pues mi edad o más y los tienes que decir, pues que no hay nada. No tengo ninguna Ujú. opción más que ofrecer un contrato temporal de Sí, 1 año, 2 años, lo que dure el proyecto, y luego pues vívete el paro, búscate la vida y así al año siguiente. Y es un poco, si no es así, es con estudiantes muy jóvenes, muy ilusionados, pero con claro, unos sueldos un poco precarios y claro, dices, esta es la manera de totalmente, funcionar. Y también lo tenemos totalmente. aceptado y no sé si tendríamos que aceptarlo o no sé, o plantarnos, ya veremos cómo plantarnos. Igual es Exactamente, complicado. exactamente. Bueno, podemos dedicar otro día un episodio a este tema, Efectivamente. que es un Bueno, tema sobre esto amplio. ya te... Muy bien. Así que, muy bien, Marcos, pues muchísimas gracias por habernos contado vuestra investigación tan interesante y otra vez la enhorabuena. Espero que sigáis ahí trabajando a pesar de las pocas facilidades que ponen ciertos organismos y que nos contéis dentro de poco las nuevas cosas que encontráis. Y nada, muchas gracias por haber estado en el podcast. Sí, gracias, muchas gracias por el interés. Gracias, adiós, hasta otra.